Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que hacemos todos los días casi sin pensar, hablar. Pero no nos interesa tanto el qué decimos, sino el cómo. Toda esa mecánica increíblemente compleja que se esconde detrás. Efectivamente. Y para explorarlo tenemos sobre la mesa un artículo científico que se propone algo que suena casi a ciencia ficción. Totalmente. Quieren enseñar a una máquina a entender los movimientos físicos minúsculos que ocurren dentro de nuestra cabeza cuando hablamos. Concretamente, cómo creamos los sonidos nasales. El artículo se titula Inversión del habla independiente del hablante para la estimación de la nasalancia. Un título un poco denso, sí, pero la misión es fascinante. Se trata de que una máquina pueda, por así decirlo, cotillear qué pasa en nuestra boca y nariz, que pueda haber movimientos que son invisibles. Eso es, los articuladores. Y bueno, más o menos los podemos ver. Pero el protagonista de hoy es un mecanismo que está totalmente oculto. La válvula velofaríngea. Uf, nombre técnico. Sí, pero imagina una compuerta, una puertecita al fondo del paladar. Una compuerta que lo es todo, si está cerrada, el aire sale por la boca, dices pa. Claro. Si se abre, el aire pasa a la nariz y entonces dices ma. Es el interruptor que decide si un sonido es oral o nasal. Eso es. Es como un director de orquesta para el flujo de aire. Y un director que nadie ve. Ahí está el problema. Claro. Y esto no es solo un rompecabezas para lingüistas. Piensa en lo que supone. ¿Cómo le enseñas a alguien a hablar bien si no le puedes mostrar la parte más importante del instrumento? Has dado en el clavo. Ese es el gran obstáculo que aborda el artículo. Podemos grabar el sonido, sí, pero estamos ciegos a lo que hace esa compuerta, el velo. Y el artículo lo deja claro, ¿no? Clarísimo. Las enormes bases de datos con las que se entrenan las inteligencias artificiales no tienen esta información. Van a ciegas. Totalmente. Los sistemas que intentan adivinar el movimiento a partir del sonido, lo que llaman inversión del habla, pues en lo que respecta a la nasalidad van completamente a ciegas. Vale, entiendo el problema. Si no podemos meter una cámara ahí dentro cada vez que alguien habla, que no parece muy práctico, ¿cómo lo solucionamos? Pues aquí es donde los investigadores proponen una pista, una solución indirecta y, la verdad, bastante ingeniosa. ¿Cuál? Medir algo que llaman nasalancia. Nasalancia. Suena interesante. La idea es medir el sonido en vez del movimiento. Como se ve en una de las figuras del estudio, usan una plaquita que se apoya en el labio superior. Sí. Y tiene dos micrófonos en miniatura, uno que apunta a la nariz y otro a la boca. ¿Y con eso? Con eso calculan la nasalancia, que no es más que una proporción, que porcentaje de todo el sonido que sale está saliendo por la nariz. O sea, una idea simple pero potente. Muy potente. Suena bien, parece una solución elegante. Si sale mucho sonido por la nariz, la compuerta estará abierta. Si no, cerrada. Problema resuelto. Bueno, aquí es donde empieza lo interesante. El propio estudio pone el dedo en la llaga. Ah, no iba a ser tan fácil. Claro que no. La nasalancia es solo un eco acústico, una pista indirecta. No es el movimiento en sí. Vale. Su valor depende de la compuerta, sí, pero también depende de la potencia de la fuente, o sea, de la vibración de las cuerdas vocales. A ver si lo entiendo. Es como intentar saber cómo de abierta está una ventana solo por el ruido de la calle que entra. Buena analogía. Si la calle está en silencio, la ventana puede estar abierta de par en par que yo no voy a oír nada y pensaré que está cerrada. Es una analogía perfecta. Si susurras una M, la compuerta nasal está totalmente abierta, pero la energía del sonido es tan baja que la nasalancia apenas se registrará. Vale, ya lo veo. Esa es la contaminación de la que habla el estudio. Así que la gran pregunta que tenían que responder era, ¿podemos fiarnos de esta pista? ¿O nos está engañando? Claro, pero una pista indirecta es solo eso, una pista. Los investigadores no podían fiarse solo del sonido. Necesitaban, abrir la caja y mirar el motor. Exacto. Tenían que comparar ese eco acústico con el movimiento real. ¿Y para eso tuvieron qué? Que sacar la artillería pesada. Lo que en ciencia se llama la prueba de oro. ¿Y eso es? La nasofaringoscopía de alta velocidad, o HSN. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que para validar esto, los sujetos de prueba se dejaron meter una cámara por la nariz? Sí. Hasta la garganta. Sí. ¿Que grababa a 1000 fotogramas por segundo? Dicho así suena bastante extremo, sí.
Pero es el peaje que hay que pagar para obtener la verdad fundamental en este campo. La ciencia a veces, bueno, no es glamurosa. Desde luego que no. Es un tubito flexible con una cámara en la punta que graba la compuerta desde arriba. Te da una vista de pájaro perfecta de su apertura y cierre. Alucinante. En la figura 2 del estudio se ve lo que graba la cámara. Es curioso. ¿El qué? Cuando la compuerta se abre, la imagen se oscurece, porque se ve el fondo. Y cuando se cierra, los tejidos reflejan la luz y se ve todo más brillante. Es una forma muy ingeniosa de convertir el movimiento en una señal de vídeo, sí. Y entonces compararon las dos cosas, el vídeo y el sonido. Y al comparar esa señal de vídeo con la señal de la nasalancia, los resultados fueron muy reveladores. Encontraron lo que en estadística se llama una correlación negativa fuerte. Correlación negativa. En pocas palabras, cuando la cámara veía que la compuerta se abría, o sea, la imagen se oscurecía bajando la señal de luz, el micrófono nasal captaba más sonido y la señal de nasalancia. Subían, se mueven en oposición, como un balancín. Una sube cuando la otra baja. Exactamente, y de forma consistente, no por casualidad. Eso demostró que la conexión era real y medible. La nasalancia, a pesar de sus limitaciones, era un buen chivato de lo que hacía el velo. Entiendo que lo valida, pero los números que dan en el estudio, unos coeficientes de correlación de menos 0,6 y menos 0,5, no son perfectos. No. Un -1 sería un balancín perfecto. ¿Qué significa ese 40% que falta? ¿No podría ser ese el ruido del que hablabas antes, la contaminación de las cuerdas vocales? Muy buena observación. Y sí, es exactamente eso. Ah, Esa correlación imperfecta es la prueba de que la nasalancia es una buena pista, sí, pero no es una fotografía perfecta. Contiene ruido, contiene la influencia de otros factores, como la actividad de la glotis, y esa imperfección es, paradójicamente, lo que hará que el resto del estudio sea tan interesante. vale, la pista es buena pero no perfecta. Pero parece que no se quedaron ahí, no se conformaron solo con la estadística. No, querían someterla a una prueba de fuego. Querían ver si la nasalancia era lo bastante sensible como para capturar uno de los fenómenos más sutiles de la fonética. ¿Cuál? La coordinación articulatoria. La forma en que sincronizamos la apertura del velo con el resto de movimientos de la boca. Y para eso usaron un ejemplo que a primera vista parece un trabalenguas. Comparar cómo se dice en inglés home may frente a home y. Suenan casi idénticos, sí. Pero el movimiento de la compuerta nasal es diferente. Es un detalle increíblemente fino. En home y, la M está al final de la sílaba home. Vale. En home está al principio de home. Estudios fonéticos clásicos ya habían demostrado que el cerebro planifica esos movimientos de forma distinta. En home, el velo empieza a abrirse un poquito antes y se mantiene abierto más tiempo. Una diferencia de milisegundos, supongo. Exacto. Pues el momento estelar es que, como se ve en la figura 3, tanto la cámara de alta velocidad como la simple medida de la nasalancia capturaron ese patrón a la perfección. Increíble. Las dos curvas, la real y la del sonido, dibujaban exactamente esa diferencia sutil de sincronización. Eso tuvo que ser una confirmación brutal para ellos. Sin duda. Ver que tu medida indirecta refleja un patrón teórico tan específico es un resultado muy potente. Pero ahora, siendo rigurosos y como los propios autores señalan, hay que poner una pequeña nota al pie. Sabía que había un pero. Este análisis tan detallado y preciso se hizo con los datos de un único hablante. Ah, vale. O sea que es una prueba de concepto muy prometedora, pero todavía no se puede decir que funcione igual de bien para todo el mundo. Exacto. Es un primer paso, pero uno muy sólido. Demuestra que el principio funciona. De acuerdo. Con la pista ya validada, era hora de enseñarle el truco a una inteligencia artificial. Correcto. Usaron un tipo de red neuronal especializada en secuencias, como el sonido. Piensa en ella como un sabueso, ¿no? Un sabueso entrenado para olfatear un patrón muy específico, el de la nasalidad, dentro del torrente de información que es una simple grabación de voz. Y la tarea era esa. El modelo de IA escucha el audio de un solo micrófono, el que tendríamos en un móvil, y tiene que dibujar la curva de nasalancia a lo largo del tiempo. Tiene que predecir el valor de esa pista indirecta. Justo. Pero volvemos al problema de la ventana y el ruido de la calle. ¿Cómo se las apaña la IA con esa contaminación de la señal? La influencia de las cuerdas vocales.
Aquí es donde los investigadores hacen su jugada más brillante. A ver. En lugar de intentar eliminar esa contaminación, la abrazan y la convierten en el centro de su experimento. ¿Cómo? Diseñaron y entrenaron dos sistemas para compararlos. El primero, que llaman SI no SF, era el sabueso normal. Escucha el audio y predice la nasalancia. Y punto. ¿Y el segundo? El segundo, el SI-SF, era mucho más ambicioso. Le pidieron que hiciera dos trabajos a la vez. Dos. Sí, no solo tenía que predecir la nasalancia, sino que simultáneamente tenía que predecir también toda una serie de características sobre la fuente del sonido, sobre la glotis. O sea, Si las cuerdas vocales vibraban, cuál era su tono, su periodicidad. Información que obtuvieron con otro sensor, un electroglotógrafo. un momento, eso parece contradictorio. Le piden que haga dos trabajos a la vez, y eso supuestamente va a hacer que sea mejor en el primero. Intuitivamente, sí, parece que dividir su atención lo haría peor. Claro, no mejor. Pero es que la intuición aquí no se engaña. Es precisamente al forzar al modelo a prestar atención a las dos cosas a la vez donde reside el secreto. ¿De verdad? Los resultados, que se ven en la tabla 2 y sobre todo en la figura 5, son incontestables. El modelo que tenía que hacer dos trabajos fue significativamente mejor prediciendo la nasalancia. Pero, ¿cómo es posible? Porque en el sonido que escuchamos, las pistas sobre la compuerta nasal y las pistas sobre las cuerdas vocales están mezcladas, revueltas en una misma señal. Vale. Al forzar al modelo a identificar y separar las características de la fuente, el tono, la vibración, le estás dando las herramientas para que entienda esa contaminación. Entiendo. Aprende a reconocer qué parte del sonido se debe a la glotis para poder en esencia restarla de la ecuación y quedarse con la parte que se debe únicamente a la apertura nasal. Ah, ya lo veo. No está aprendiendo dos cosas separadas. No. Está aprendiendo la relación entre las dos. Es como intentar resolver un sistema de ecuaciones. Si solo tienes una ecuación y dos incógnitas, es imposible. Pero si te dan una segunda ecuación, de repente puedes despejar ambas. Es la analogía perfecta. El sistema está aprendiendo la física fundamental de la producción del habla, la interacción entre la fuente, la glotis, y el filtro, que es el tracto vocal con su compuerta nasal. Y ese conocimiento lo hace inmensamente más preciso. Exacto. Y la figura 5 lo muestra de forma espectacular. Sí, la he estado mirando. Es la frase "say tube again". La línea azul es la nasalancia real, con un pico clarísimo en el sonido ne de again. Ajá, la predicción del modelo simple, la línea amarilla, se acerca pero falla, se queda corta en el pico. Se queda corta, sí. Pero la línea roja, la del modelo avanzado, es que prácticamente calca la realidad. Es la prueba visual de que este enfoque funciona. Es el momento ajá del estudio. Demuestra que para entender una parte del sistema, la IA necesita tener una visión del conjunto. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿con qué nos quedamos? El viaje ha sido fascinante. Partimos de un movimiento invisible, el de esa compuerta en el paladar. Encontramos una pista acústica para seguirle el rastro, la nasalancia. La validamos con tecnología invasiva para asegurarnos de que era fiable. Correcto. Y finalmente construimos una IA que puede estimar ese movimiento a partir de una simple grabación de audio. Y el gran descubrimiento, el verdadero tesoro que han desenterrado, es que la clave para que la IA lo haga bien no es ignorar las complejidades, sino enseñarle a entenderlas. Exacto. Para predecir el movimiento del filtro, del velo, necesita comprender la fuente, la glotis. Son un sistema interconectado y la IA solo tiene éxito cuando aprende a modelar esa interconexión. ¿Y qué aplicaciones prácticas tiene esto más allá de un laboratorio? ¿Por qué debería importarle a alguien que no sea un fonetista? Bueno, los autores apuntan a varias cosas. La primera es casi una democratización de la ciencia. ¿En qué sentido? Investigadores que no tienen acceso a laboratorios carísimos podrían usar una herramienta como esta para estudiar el habla en lenguas remotas, en dialectos, simplemente con un buen micrófono. Abre la puerta a muchísima investigación nueva. Muchísima. Y claro, pienso en la síntesis de voz. Para que un asistente virtual suene de verdad humano, no basta con que imite sonidos. No, claro. Tiene que imitar la física que los produce, entender y modelar correctamente la nasalidad, con sus sutiles patrones de sincronización. Es un paso de gigante para crear voces artificiales que sean indistinguibles de las nuestras. Totalmente. Pero todo esto es solo usar la tecnología para entender mejor el habla. Si te parece, podemos darle la vuelta y plantear una reflexión final.
Adelante. El estudio se centra en ir del sonido al movimiento. La IA escucha y deduce la articulación. Sí. Pero, ¿y si lo hacemos al revés? Si una IA entiende a la perfección ese vínculo entre cómo nos movemos y cómo sonamos, ¿no podríamos usarla para las terapias del habla? ¿Cómo exactamente? Imagina a una persona que tiene dificultades para producir un sonido. Hoy, un terapeuta le dice, intenta sonar así, y corrige el resultado auditivo. Vale. Pero con esta tecnología, el terapeuta podría mostrarle en una pantalla un modelo visual en tiempo real de sus propios articuladores. Vaya. Le podría decir, mira, para hacer ese sonido no tienes que mover la punta de la lengua, sino la parte de atrás, y tienes que abrir un poco más esta compuerta nasal, ¿ves? Sería como tener un espejo de lo que pasa dentro de tu propia boca. Justo. Pasar de la corrección auditiva a una guía visual y física. Es una idea potentísima. Una herramienta que no solo te dice que lo haces mal, sino que te enseña visualmente cómo hacerlo bien. Exactamente. Un espejo articulatorio virtual. Sería un cambio de paradigma total, de tratar el resultado, que es el sonido, a tratar directamente el mecanismo que lo genera. Sin duda es una idea que da que pensar y que muestra el potencial real de este tipo de investigación. Con esa reflexión sobre el futuro, terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima.